Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rodrigo Márquez Muro, tu sommelier de confianza, y seguimos en esta serie de videos en los que estoy entrevistando a diferentes personajes de diferentes disciplinas que nos pueden ayudar en la formación integral de tu diplomado como sommelier. Así es que, pues en el diplomado tendrás todo el tema de DOs, de las uvas, de los procesos, de toda la parte técnica que tienes que saber como un sommelier. Pero estos videos, pues mi intención es darte algunos parámetros, algunos panoramas de otro tipo de habilidades blandas para comunicarte mejor con tus comensales, con tus clientes, incluso con tu equipo de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, ya hemos entrevistado a personajes de áreas que no tendrían nada que ver con el vino, pero que nos han aportado pues muchas cosas muy interesantes. Y el día de hoy yo estoy muy contento porque les conseguí que estuviera con nosotros un gran maestro para mí. Como saben, seguramente ya se los habré platicado en alguna ocasión, tengo una novela publicada y todo esto empezó porque en algún momento de la vida organicé un taller de creación literaria en el que yo no iba a participar, solo lo organicé para otras personas, y este personaje que está el día de hoy con nosotros me dijo, ¿a dónde vas? Siéntese aquí y póngase a escribir. Encontré que me gustaba mucho esto y de repente pasaron mucho tiempo y como un año, año y medio después, por fin un día leí un cuento y me dijo, por fin estamos encontrando una voz del autor. Y bueno, eso para mí ha sido de los momentos más felices de la vida. Y ya en el tiempo ya escribí la novela y demás, y todavía tuve el gran honor de que hiciera el prólogo de esa novela. Así es que para mí realmente es un verdadero honor presentarles a Alfredo Peñuelas, que es cuentista, novelista, se ha dedicado a publicidad, es catedrático, bueno, es un estuche de monerías, tiene publicaciones premiadas, así es que de verdad estamos frente a alguien que sabe mucho del asunto, así es que espero que sea de mucha utilidad los siguientes minutos. ¿Cómo estás, mi estimado Alfredo? ¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto saludarte y un saludo, bueno, a la audiencia y a todo tu público. Aquí andamos. Muchas gracias. Pues el día de hoy te invité con el afán de que platicáramos un poquito de cómo contar una historia, porque pues estamos formando sommeliers que tendrán muy clara la parte técnica de diferenciar una DO de otra, una uva de otra, un terroir de otro, que cuando tengan una copa enfrente serán capaces de decir más o menos las características del vino, pero creo que independientemente de esta parte técnica, como la tendríamos en una película, ¿no? Tendríamos la foto, tendríamos a los actores, la dirección, pero si no hay un buen guión, pues como que todo esto pues no funciona, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, yo voy a recurrir un poco a lo que todo el mundo consume el día de hoy y son los memes, ¿no? Yo he visto dos memes que me llaman la atención y tienen que ver un poco con el tema. El primero, no sé si lo han visto, pero es muy famoso, saca una copa de vino o algo así, dice, nunca una buena historia comenzó con una ensalada, ¿no? Ese es Uh-huh. el primero, ¿no? Tenemos una cierta asociación a que ya que hay una copa de vino es que está ocurriendo algo. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay varios memes, sobre todo ahora que todo el mundo maneja tanta información. Hay un meme muy famoso que sale en una bola de puntitos y dicen información, ¿no? Y luego salen los puntos unidos, ¿no? Y entonces te dice conocimiento. Una Uh-huh. cosa es que tú tengas la información, otra cosa es que tengas el conocimiento. Y de ese meme hay más historias. Hay incluso una donde ya estos puntos se convierten en colores, te pintan un paisaje y te dicen storytelling, ¿no? Entonces, si tenemos el conocimiento, yo estoy seguro que hay gente que maneja muy bien los datos o que eso lo sabe, pero si no lo sabe comunicar, entonces pues no tenemos nada, ¿no? Finalmente es muy difícil que la gente conserve los datos y los datos no le significan algo. Cuando estamos hablando de vino, o cuando estamos hablando de comida, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, si nosotros recordamos, nuestra memoria olfativa o gustativa es muy poderosa. ¿Cuáles son la comida que más nos gusta, las bebidas que más nos gustan? Pues las que nos representan una historia precisamente, ¿no? Cualquiera se acuerda
postre que hacía su abuelita y que le es muy, muy familiar y muy entrañable, o aquellos tacos maravillosos que venden a la salida del antro favorito, por decir algo. A lo mejor no son tan maravillosos los tacos, pero sí es la historia lo que nos está contando. Bueno, pues con el vino pasa lo mismo, ¿no? Yo estoy seguro que casi cualquiera, los que nos gusta el vino, los que nos gusta cocinar y demás, tenemos una copa o un momento de nuestra vida, un lugar, una ciudad, una persona amada o algo así, que asociamos a un sabor o a un momento que tenga que ver con el paladar. Entonces, de ahí vale que sea importante el storytelling para emprender este tipo de cosas tan importantes como es el degustar un vino. Claro, nada más triste que probar unos chupacabras, sobrio, ¿no? Los chupacabras son unos tacos que abrían toda la madrugada en Ciudad de México para las generaciones que no lo sepan o gente de otros estados. Y bueno, los pruebas sobrio y dices, Dios mío, ¿qué es esto, no? ¿Cómo me Pero pude comer esto, no? como eran tacos saliendo de la borrachera, eran los mejores tacos de la vida siempre, ¿no? Así es que sí, sin duda alguna, eso ha ido un montón. Yo de hecho, lo sabrán quienes estén viendo esto, hago un concepto que se llama cena a ciegas, en el que la gente no sabe qué va a cenar ni qué va a tomar. Y entonces, de repente, no le atinan ni a la proteína a veces, ¿no? Y cuando estoy platicando con las parejas, con la gente que va a la cena, les digo, bueno, ahora cuestiónate si tu restaurante favorito y el platillo favorito lo siguen siendo, ¿no? Porque muchas veces nos casamos con que ese día que te dieron el ascenso o que te dijo que sí la novia, fuiste a comer un churrasco en ese restaurante y ahora vas siempre a pedir tu churrasco ahí, lo cual puede estar muy bien, o puede ser que tengas asociado un recuerdo tan lindo para ti que que te supo 3 veces mejor de lo que realmente era el platillo, ¿no? Uh-huh. Ahorita hay una cosa que se maneja en publicidad y se maneja mucho en comunicación, tiene que ver más con las teorías de comunicación o de storytelling, que se llama el contar experiencias, ¿no? Si tú asistes, yo tengo un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, especializado en arte y en literatura, pero estuve llevando un seminario de industrias culturales, por ejemplo, ¿no? Y entonces en este seminario una de las cosas que veíamos, lo que ahora mueve mucho a la gente es vivir la experiencia. Más allá de que comprar el celular o comprar algo así, no es la experiencia. Es algo que algunas marcas muy conocidas, ya que estamos hablando de celulares, iPhone por decir algo, o varias marcas, lo manejan muy bien, ¿no? Más allá de que te vendan un teléfono que es muy bueno, te están vendiendo la experiencia de tener este teléfono y lo que puedes hacer, y su publicidad va enfocada a eso. Y ahí puede haber un sinfín de cosas que podemos encontrar que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Desde las marcas icónicas, vamos a suponer, ya dijimos Apple, pero puede ser Harley Davidson, puede ser Mustang, Ferrari, no sé, Levi's, por decir algo, te vende una idea de que tú estás no comprándote unos pantalones, no comprándote un coche, un teléfono, sino un estilo de vida. Bueno, esto es un poco lo que tendríamos que aspirar cuando estamos sirviendo una comida o cuando estamos degustando un vino. A mí me gusta mucho cocinar, yo he tomado algunos cursos de cata y algunas cosas así, y bueno, y he cocinado. Ahorita voy a contar una anécdota que tiene que ver con el vino y con las historias, por cierto. Pero más allá de eso, me gusta tener experiencias. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, un restaurante, yo no voy a los restaurantes ¿cómo se llama? De cadena, no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero no voy, simple y sencillamente no voy, a ninguno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me motivan, absolutamente. Tampoco consumo pan comercial, hay una serie de cosas que no consumo, una por salud, hay que decirlo, pero la otra, no tengo ninguna experiencia al respecto, no me produce el abrirme una bolsa de pan Bimbo, pues no me produce ninguna emoción, ¿no? Y ya incluso tal vez voy predestinado, o predispuesto, perdón, a que esto va a estar mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivir esas experiencias que nos gustan. Yo creo que cuando un vino, pues imagínate, un vino es una cosa muy importante finalmente,
Y aquí, bueno, a lo mejor les estoy descubriendo el agua tibia a quienes lo saben, pero tú sabes de que la gente, cuando uno va al viñedo, bueno, hay un amor grande por esa tierra, ¿no? Hay un amor grande y no saben igual las plantas que tienen 20 años que las que tienen 40, que las que tienen 60. No sabe igual la planta que, así sea la misma uva en la misma parcela, pero la que está en una inclinación un poquito más alta porque le da el sol de manera distinta. Ya no me estoy metiendo en cosas de uvas, en cosas de añejamiento, en cosas de barricas, que por supuesto tienen su propia historia, ¿no? Entonces, si eso no lo podemos comprender a la hora de estar degustando un vino, y me refiero, por supuesto, a los expertos, a los sommeliers, entonces no estamos comprendiendo nada, porque desde ahí, desde el sabor de la tierra, tiene que comenzar nuestra gran historia. Sí, perfecto. Eso sin duda alguna. Y ahora, mi pregunta sería, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya estudié el diplomado, ya en teoría técnicamente ya sé lo que tengo que saber, o por lo menos el principio, porque yo creo que nunca acabará, pues uno de estudiar todo lo que tenga que ver con el vino, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo primero? O sea, si haces así una secuencia de pasos, ¿cómo me preparo para contar una gran historia con los vinos que tengo en mi cava si yo soy el sommelier de un restaurante? O cómo abordo al comensal, o por dónde debería empezar a preocuparme este asunto. Yo creo que hay tres cosas fundamentales para hacer esto. La primera, pues, es estar convencido, ¿no? Porque si no estás convencido tú, o sea, de lo que estás haciendo, entonces, ¿cómo me piensas convencer a mí? Yo que soy tu cliente o lo que sea, tienes que estar convencido de lo que estás vendiendo, de tu producto, de tu vino, etcétera. Esa es la primera. Lo segundo, tienes que estar completamente enamorado de lo que estás haciendo, que eso es más allá de estar convencido. Tienes que tener, o sea, la palabra pasión tiene que quedar muy claro. Y te voy a poner un ejemplo desde el punto de vista de ser escritor. Eh, Hoy me volvieron a hacer la pregunta, que es una pregunta que me hacen N cantidad de veces. ¿Y de qué vives? Y les digo, pues de escribir. Lo escribo todos los días. Y todos los días escribe libros. No, los libros es algo que escribo y si se venden o salen los libros, dan cierto prestigio, sirven para algo. Pero yo todos los días cuento historias. ¿Sí? Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, estoy enamorado de las historias. Entonces, pues tienen que estar convencidos de que el vino es la cosa más maravillosa de este mundo y conocerse todas las historias. Y lo último, que es lo más fácil, pero a la vez lo más laborioso, pues es tener información, ¿no? Y ahorita ya hablamos de algo de información técnica, digamos, ya casi todas las botellas de un buen vino traen la añada, la casa, la barrica, los años y la parcela, vamos a suponer, ¿no? Bueno, pues tenemos que saber qué significa todo eso. Todo esto para decir que tienes que saber de qué estás hablando. Tú tienes que saber de qué estás hablando. Necesitas tener la información. En literatura ocurre mucho, ¿no? Ocurre mucho los escritores que se quieren pasar de listos, ¿no? Y uno siempre decimos cuando estamos escribiendo que tú tienes que pensar que el lector es mucho más inteligente que tú. Voy a poner un ejemplo que no viene al caso de un escritor muy conocido, que además es amigo mío, y puso en un texto, quería hablar del jazz y todo, y de repente pone, y entonces tocó un largo fa bemol y se soltó a llorar. Y entonces agarré yo de que el libro. El fa bemol es una nota que no existe. Entonces el otro se quiso ver muy listo, le sonó. Además, ¿qué va a pasar? Que si nosotros nos manejamos nuestros datos y tratamos de engañar a la gente, una no nos va a creer. Pero hay otra. Y eso no estoy diciendo yo que en la literatura todo sea verdad. No, no todo es verdad, pero tiene veracidad. Eso. Tú te lo tienes que creer. Y cierro esta idea con una anécdota que una vez le escuché al escritor Ricardo Garibay. Dice, yo no sé y probablemente nunca nadie sabrá cómo eran los griegos, pero yo me los quiero imaginar que son tal y cual Homero los contó en la Ilíada. Y sí, pues nosotros estamos convencidos, uno lee la Ilíada, pues así fue, y no nos queda ninguna duda. Entonces, pues sí, la información la tenemos que tener, la pasión, y sobre todo estar convencidos de lo que estamos haciendo. Sí, claro, y en ese sentido,
O sea, no podríamos estar seguros de que un vino le sepa al comensal como nosotros nos sabe o como lo estamos contando, pero en tanto lo contemos pues bien, sin engañar al público, tampoco se trata de eso, pero sí llevándolos a esta historia por el vino y mira estas notas por esto y por lo otro y por aquello, finalmente los enamoras y tendrán ganas, como dices, de pensar que es ese vino que les estoy contando, independientemente de que en copa tengan la capacidad técnica, olfativa y gustativa de identificar todo lo que yo les dije, ¿no? O sea, no me estoy inventando notas de la nada, pero los envuelves con una buena historia a que valoren también un vino de cierta calidad, ¿no? Y una buena experiencia. Mira, tal vez no hablando de vinos, pero te voy a contar una experiencia que un día me pasó. Estábamos mi esposa y yo en un hotel en Varadero, un hotel precioso, en Cuba, hace ya muchos años. Y de repente yo me había comprado, ya sabes, mis puritos, había ido a la fábrica de Montecristo y pues yo me quería fumar un puro. El lugar era un restaurante maravilloso a la orilla del mar, etcétera. Habíamos comido, habíamos cenado maravillosamente bien. Y de repente agarré, saqué mi puro y lo iba a prender. Cuando se podía fumar, digamos, en los espacios cerrados y demás. Llegó la mesera en un segundo, una chica, por cierto, muy, muy simpática, guapa, con una sonrisa oreja a oreja, y me dice, ¿no preferiría el caballero degustar su puro en nuestra terraza acompañada de un buen ron? La chica me estaba diciendo, está prohibido fumar. Uh-huh. Eso es lo que me estaba diciendo. Uh-huh. Yo, por supuesto, lo entendí, no soy ningún tonto, ¿no? Y entonces me lo dijo de tal manera y con la cara llena de dientes y demás, y yo le sonreí y le dije, sí, le digo, por supuesto, encantado. Me dice, se lo mandamos para allá, con café, ¿verdad? Le digo, sí, claro. O sea, la chica tenía armado perfectamente el tema, la ocasión. Claro, por supuesto, en el momento en que nos paramos, caminamos a una terraza con un atardecer del mar Caribe así espectacular. Estaba ahí puesto mi ron y mi café. Uh-huh. Es una muy buena historia. Yo me voy a acordar de ese momento el resto de mi vida. ¿Eh? Claro. ¿Por qué? Sí, sí. Porque quien supo, si te das cuenta, no es una historia demasiado elaborada, pero quien supo atender, supo decir, en el momento en que está, igual y vio, sabes que pues, este cuate no es un patán, probablemente no sepa que aquí no se debe fumar, chica fue increíblemente amable y lo hizo. Hay que hacer vivir a la gente y eso te lo digo como escritor, y te lo puedo decir como alguien que cocina, como comensal. Hay que hacerlo vivir experiencias. Yo tengo un pequeño restaurancito virtual, que se llama Las Especias, y tengo una frase que siempre digo, yo cocino porque me gusta ver a la gente feliz. Uh-huh. Sí, claro. Es eso. Entonces, yo creo que tenemos que pensar que nuestros amigos sommeliers tienen que pensar que quieren ver a sus clientes felices. Eso. Y eso nos va a acercar más a levantar nuestro ticket promedio que el estar preocupados por hacer una venta, ¿no? Porque quizás no le vas a ofrecer el vino más caro a cuanta persona se siente en tus mesas, pero si les das la recomendación adecuada, como bien te lo hizo esta chica, ¿no? No solo te dio una experiencia de un atardecer padrísimo para fumarte tu habano, además te vendió una copa y un café que no ibas a pedir quizá. Entonces, hay que pensar que esto no es un beneficio solo para el comensal, también es un beneficio propio. Evidentemente, esto es un negocio y están estudiando para dedicarse de manera profesional a esto y no hay nada malo en ello, pero si lo haces siempre enfocado a darle una buena experiencia, vas a elevar el ticket, te van a recomendar, vas a generar ese recuerdo, ¿no? En el comensal, y creo que eso al final no se paga con nada, ¿no? No se paga con ello y hay que ser lo suficientemente inteligentes para saber qué estamos ofreciendo. Te voy a contar otra anécdota, que esa sí tiene que ver con vino. Una vez estaba, y es más, voy a decir el restaurante porque les estoy muy agradecido, ¿sí? Una vez era cumpleaños de Etne, de mi esposa, y
Yo le había invitado a comer al DO, no sé si todavía existe, ahí en Polanco. Bien. Llegamos y etcétera, y ya sabes, yo dije su cumpleaños, bla, 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 bla. La típica cosa. Todo estuvo muy bien, comimos muy rico. Me está en la carta de vinos y yo hago pues lo que hace cualquier comensal clase media promedio, ¿no? O sea, ni me pido el más barato, pero me pido así uno que mi cartera aguante, ¿eh? A pesar de que estábamos celebrando. Y le dije, bueno, me trae un Protos, por favor, ¿no? De acuerdo, muy bien. Y de repente llega el sommelier y me trae un Protos Gran Reserva. Vamos a suponer, si yo estoy ahorita en el 2021, un Protos Gran Reserva, no sé, 2010, ¿no? Y yo dije, me brilló, le dije, oiga, discúlpeme, de verdad, de verdad, de verdad, este no es el vino que yo pedí. Y la otra, yo no puedo pagar este vino. O sea, de ninguna manera, de ninguna manera. Digo, no voy a entrar en detalles de cuánto costaba, pero pues aquí los amigos que están escuchando saben de qué estoy hablando, más o menos. Y en restaurante, pues peor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo puedes pagar en casa tal vez, pero no, no. Tal vez, bueno, a ver. Y entonces, me dijo el hombre, no, 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 no se preocupe, el error es nuestro, ¿sí? Usted pidió este vino, efectivamente lo tenemos en la carta, pero no lo tenemos en la bodega. Y este es el más parecido que tenemos a lo que usted quiere. Entonces, si me permite, vamos a abrir este vino y se lo vamos a cobrar al precio que usted pidió. Uf. ¡Órale! Por supuesto, la cena, que ya de por sí la comida era maravillosa, y luego la redondeaban porque le trajeron a Edné un pastel de chocolate, estos rellenos como volcán que habían hecho al instante. Por supuesto, si yo iba a dejar, no sé, 500 pesos de propina, pues le dejé 1000, o sea, Sí, sí. y es un recuerdo que tenemos muy bueno. Es una historia. La gente, pues, eso te digo, uno piensa, cuando piensa en contar historias, ¿sí? Por eso hablar de las experiencias, piensa que no, es que pues tengo que saber, de contarles un cuento. No, 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 Del no, no. narrador. Haz tú algo, genera un momento climático y un momento feliz, ¿sí? Y te estoy hablando aquí de un vino caro, pero igual lo puedes hacer con un vino barato, Claro. ¿sí? No sé, yo me acuerdo mucho de, antes yo vivía en la colonia Roma, vivía en la calle de Álvaro Obregón, viví muchísimos años ahí. Y ahora, bueno, antes de que la Roma se haya convertido en lo que ahora es, había, a una cuadra de la casa estaba la primera charcutería fina que había en toda yo creo que en todo el país, pero bueno, cuando de la colonia Roma, y la atendía un tipo que era maravilloso, ¿sí? Ahorita se me fue el nombre, fíjate, pero era un hombre que me sorprendía como mi edad, la edad que yo tengo ahora. Tenía unas cosas muy ricas, vendía quesos, ya sabes, panes, demás, y vendía baguettes a muy buen precio de lo que él tenía, y vendía vinos. Y entonces un día, me acuerdo que llegué y me senté a comer, creo que nos sentamos en ello, fíjate lo que hizo. Agarrá, nos sentamos a comer, él se sentó a platicar con nosotros, yo había pedido una botella de vino, él agarró una copa, yo lo dejé, y se sirvió de mi vino. Y se sentó a platicar, ¿no? Y estábamos platicando, y dije, pues sí, total, éramos cuates, no pasa nada. Nos acabamos el vino, ¿qué crees que hizo? Sacó otra botella. Abrió otra botella, ¿sí? Y luego ya nos íbamos y estábamos platicando no sé qué, y se puso, espérame, y se puso a rebanar un jamón, ¿no? Oye, este serrano es mexicano, llévatelo y pruébalo. Ah, no, ese no es cierto. Un día que yo había ido a comprar algo, ese fue, sabes, que abrió una botella de vino. Luego otro día que llegué, había yo ido a comprar porque era otro aniversario de bodas o alguna cosa así, compré ya sé que sí, para la botella. Y le conté, y entonces me rebanó jamón y me lo regaló. ¿Sabes qué hice yo después? Un día estaba yo cocinando unas lasañas y agarré y le llevé una lasaña. Y me dice, oye, esto está muy bueno, ¿cómo le hacemos para venderlo? No, 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 esto es para ti. Esto es un regalo, no me debes nada, no disfrútalo, etc. Uno tiene que generar eso. ¿Qué pasaba aquí? Pues que éramos vecinos, finalmente, ¿no? Y éramos cuates. Y pues, sí, yo
por supuesto que iba a ir a comprar ahí. No importaba si es más caro. Es más, a la fecha sigo haciendo lo mismo. Aquí donde vivo ahora, que vivo en Texcoco, vivo en una zona más rural, que igual no tenemos la cantidad de vinos o cosas así, pero por ejemplo, yo voy al mercado orgánico, ¿eh? Y entonces, pues voy, ya me conocen y platico con la gente, y la chava de las, que me vende los espárragos me dice, oye, mira, te regalo un ramito de alcachofas, y pues vas generando esto, ¿sí? Ujú. Y eso está muy padre. Se trata de dar y recibir, ¿no? Y la gente se siente muy agradecida cuando sientes que le estás dando. Eso es una experiencia y eso es una historia, ¿sí? Claro. Sí, 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 sin Generar- duda. Sí, ahorita que mencionabas lo de este tendero, o sea, pienso, ¿no? O sea, hay un restaurancito al que nos gusta ir y de repente, pues, cité a alguien, ¿no? Ahí se me hizo fácil de, pues llegamos a comer y nos vemos, no sé qué. Y cuando llega un poquito antes, dice, es que quiero una mesa, pero es que vengo con a ver unas personas, sí, claro, a alguien en particular. Sí, que traen una niñita, que son, claro, ellos escogen esta mesa para que la niña pueda estar corriendo y aquí la vemos y que no sé qué. Bueno, es un restaurante al que solemos ir, ¿no? En plan muy familiar. La cocina, todos conocen a mi hija por su nombre, ¿no? Saben que si salió de la escuela, que si no, que si. Vaya, este tipo de detalles, sin ser el restaurante más elegante, sin vender vino, para mí es profundamente entrañable, ¿no? El hecho de que de repente trae a toda la cocina bailando porque ahí anda pululando la niña, ¿no? Entonces, eso te hace que te sientas muy en casa, ¿no? Y, es que sí, y en un restaurante, aunque sea una comida muy elegante, no deberías de perder esa cercanía, aunque atiendas a gente de altos vuelos, el que te perciban como alguien muy neto y cercano, sin que te sientes a la mesa del diputado, ¿no? Creo que se percibe muy bien, o sea, pocas personas les vas a caer gordo si te presentas natural, ¿no? hay un error muy común que se comete en México y se comete en dos vías. La primera, bueno, el origen del error es el mismo. Pensar que lo caro es bueno. Eso es un error gravísimo, ¿no? Y todo el mundo lo comete. Entonces, tú llegas a un restaurante y te ofrecen lo más caro del menú, la botella más cara. Entonces, ya te cayó gordo el mesero. Número uno. Número dos, si además el tipo pues tiene la desgracia que es alguien como yo que más o menos sabe cocinar, y pues si no te cumple con las expectativas de eso muy caro, entonces no te vuelvas a parar jamás, ¿no? Yo hay restaurantes donde me he peleado así con los capitanes de meseros y demás que me quieren ver. Yo una vez así en restaurante, no voy a decir cuál porque además es de un amigo mío, era de un amigo mío ya, ¿no? Era mi cumpleaños y pedí una sopa de cebolla y era horrenda. El, 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 el servicio era pésimo, además estaba mi mamá, estaba mi sobrinita, mi esposa, o sea, todo está así muy puesto. Yo me la estaba pasando muy mal. Y de repente le dije, oye, ¿y esta sopa de cebolla le falta el crotón, le falta el queso? Todo mal. Fueron, hicieron un queso así en la parrilla, se lo aventaron, todo mal, todo mal. Y entonces salió de repente así la gerente, no sé qué, a explicarme a mí cómo se hace una sopa de cebolla. Le vamos a hacer una apuesta. Le digo, así nada más viendo lo que hay en la mesa. ¿Cuánto que voy y en 10 minutos te hago una sopa de cebolla mejor que la que me trae? Le digo, ¿va la cuenta? De por medio. ¿Cómo ves? ¿Cómo te? Ya, se quedó callada y demás. Luego me habló el dueño del restaurante y me dijo. Entonces, es muy feo cuando tenga, pero también lo hacemos como clientes, ¿sí? El cliente que cree que porque trae dinero, o porque trae el Rolex, tiene derecho a todo. No es cierto. A los clientes hay que educar. Los clientes somos lo peor, ¿sí? Pero hay que saberlos educar. Hay que saberlos educar y hay que subirlos. Si tú te das cuenta, digo, yo no sé cuáles sean los alcances de tu curso y demás, pero por ejemplo, a mí me pasa cuando yo llego y veo una carta muy grande en un restaurante, yo ya empiezo a desconfiar, digo, ¿de veras todos los deben hacer bien? O sea, Ujú. no, y ves así muchos vinos, ¿de veras todos estos vinos los manejan? O sea, ¿se lo saben?
Entonces nos gusta más, lo mejor que le puede pasar a uno, y aquí por hablar de las historias, es que uno lo hagan sentir como en casa. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es invaluable. Y si tú vas a Europa, a muchos restaurantes y a muchos lugares, pues te das cuenta que son muy chiquitos. Te das cuenta que la carta es muy pequeña. O sea, no es cierto que te van a manejar así los 12,000 platillos, y tampoco es cierto que tú vas a llegar y le vas a pegarte gritos a un mesero. Eso no va a pasar en un restaurante europeo, no va a pasar de ninguna manera, ¿no? Primero levantas la voz tú en lo que ya te sacaron del restaurante, ¿no? Por prepotente. Entonces, se trata de pasarla bien. Y si la gente, que luego las historias son fatales, tienen la propensión a pasarla mal, ¿por qué? Pues porque el que paga, esa estupidez del que paga manda, no es cierto, no es cierto. Si tú eres el sommelier, yo voy a ir contigo, Rodrigo, y te voy a decir, a ver, mira, yo quiero comer hoy me apetece, no sé, pasta, pasta con setas, vamos a suponer. Bueno, ¿qué vino me recomiendas? ¿Sí? Porque si yo agarro y me pido un vino muy potente, no sé, un toro, un riojano, así, pues probablemente ni mi pasta la disfrute, ni el vino tampoco, por decir alguna tontería. Pero es que este es el vino más caro y es el que le gustaba a mi abuelita. Ah, bueno, pues es el que le gustaba a tu abuelito, a lo mejor tiene más sentido que sea el vino caro. Uh-huh. No sé, yo creo que por ahí tendría que ir. En eso me refiero cuando hablo de contar historias y generar experiencias. Sí, sí, sí. Pues sí, sin duda, eso creo que va a ayudar muchísimo a quienes hoy están estudiando y al rato van a estar frente al comensal, ¿no? Porque me parece que esto es de suma importancia y a veces se nos olvida un poquito, ¿no? O sea, estás en un gran evento para el comensal, estás o cerrando un negocio o en su festejo, en su aniversario, en su qué sé yo. Así es que no se nos puede olvidar que también somos personajes de una historia que ya de por sí se está contando, y si queremos tener un rol protagonista que a veces no, que la mayoría de las veces no nos toca, pues mejor acompañemos, ¿no? Dejemos que fluya y no tengamos pena, como dice Alfredo, o sea, de ubicarnos también, ¿no? O sea, de no le vendas el vino más caro nada más por ser el más caro y porque te llevas comisión, sino tantea un poquito, si estás viendo qué lado de la carta está eligiendo, pues vele preguntando por ahí y luego te vas a llevar la sorpresa de que quiere uno más costoso que bueno para O que para quieres tus dos. metas, ¿no? O quiere dos, ajá. No, fíjate que eso nos pasó cuando yo te conocí, creo que saliendo de la universidad, como 2 años saliendo de la universidad, ¿no? Pero bueno, desde que estaba estudiando en la universidad, tomábamos mucho vino y tomábamos mucho calimocho, la verdad, ¿no? Y un día llegamos les digo, universitarios, Sí, tampoco sí, había sí. demasiado presupuesto, ¿no? Y un día llegamos a un barecito que después se convirtió en nuestro cucarachero de confianza, ¿no? Era un barecito chafilla ahí de la colonia Condesa, nada pretencioso, pero muy a gusto, ¿no? Agarramos una mesa, era un lugar muy chiquitito, tenía pocas mesas, y le pedimos, éramos 4 personas, y le pedimos una botella de vino, que era un bar, era un antrillo, entonces pues, el vino era barato y lo tenían por cumplir, costaba, ponle tú, 300 pesos, por decir algo, ¿no? Cuando pues, la botella costaba 1,200, ¿no? Entonces se quedó con su palmo de narices el mesero, así como de puta madre, son 4 y una botella de vino, ¿no? Y al ratito, oye, ¿me traes otra botella de vino? Y al rato, oye, ¿me traes otra botella de vino? Ya cuando vio que eran 6 botellas de vino, dijo, ah, cabrón, estos sí venían a tomar toda la noche a gusto, ¿no? Entonces, no juzgues al comenzar de primeras, mejor ve por dónde van los tiros y te llevas también hasta buena propina, Hasta ¿no? la experiencia, ¿no? Por ejemplo, este restaurancito, no sé si todavía exista, que ya no, nada más con la pandemia se me hizo que no va a Ciudad de México, pero lo que era la Bottega Italiana, ¿no? Ahí Ujú, en Sonora, creo. ujú. Desde que tú podías pues, pedirte algo calentar. ¿Ya no está? No, Qué desgracia, porque era un gran lugar. Ya nos da mucha pena aquí estar conmigo y se le acaba de partir el corazón. Pero por ejemplo, íbamos los amigos, ¿no? Entonces íbamos, no sé, 2 parejas y estábamos ahí. Y pues tú podías sacar el vino y te lo servían ahí, no te cobraban descorche ni nada.
Oye, pues yo cuando iba con mis cuates, pues era, a ver, yo pago el primero y el que sigue paga el siguiente, ¿no? Oye, pues al rato nos tomamos 4 botellas de vino y éramos 4, nos dan una por cabeza, ¿no? O sea, como que hay estrategias muy interesantes, pero se trata de hacer esta experiencia. Una cosa que te quería contar y no la quiero dejar pasar es cómo funciona la literatura, porque bueno, finalmente por eso estamos hablando. Todos los textos, todas las historias, películas, cuentos, novelas y todo, empiezan en un momento especial. Algo está pasando. Y si recordamos, y esta estructura, que es la estructura aristotélica del drama, que es muy simple, todas las historias lo tienen, yo creo que es algo que podemos reproducir en el mundo. ¿Por qué llegó alguien a comer a tu restaurante? Bueno, porque tú lo dijiste, están cerrando un negocio, están celebrando, les gusta el restaurante, cocinan la mejor paella, lo que sea. Hay algo que está detonando la historia. En todas las historias pasan. Me voy a ir a lo más fácil. Si uno ve, no sé, la Guerra de las Galaxias, inicia donde vemos que hay una mujer con un peinado muy extraño que está huyendo y le está persiguiendo una nave gigantesca y ella está programando unos robots que les embuscan a Obi-Wan Kenobi y de repente aparece un fulano gigantesco vestido de negro. Algo está pasando, definitivamente, ¿no? Yo supongo que todo el mundo ha visto la Guerra de las Galaxias y más o menos sabe de qué va, pero nos damos cuenta que algo muy importante está pasando al inicio de una película. Todas las historias comienzan igual. A lo largo de la historia, de las estructuras narrativas, bueno, el héroe, el protagonista, pues tiene que combatir con distintos escollos, ¿no? Nuestra comida va, va a pasar por estos escollos. Por lo general, nuestros protagonistas nos gustan que salgan victoriosos, ¿sí? Y eso depende, pues, del cocinero, de quien esté ahí, de si el mesero es atento, de si se sirve bien la comida, de si de repente se le ocurre un llevar. Pero ojo, pues, también puede naufragar nuestro barco, puede ganar el villano. ¿Cómo le hacemos? Está en nosotros. Y tiene que haber un momento climático. En todas las historias hay un enfrentamiento de fuerzas, el bien y el mal, el destino y el que quiere vencer el destino, lo que sea. Bueno, ese enfrentamiento de fuerzas, ese momento climático, busquemos que sea el escorchar un buen vino, ¿no? Que sea el momento que tú destapas, hueles y te avientas el primer trago al paladar y dices, wow, qué bueno que vine, qué bueno que esta historia se está cumpliendo, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que buscar, que este vino sea el momento cúspide de una buena historia. ¿Cómo ves? Perfecto, sí, me encanta y me encanta el poner en contexto esto de que si te contrataron como sommelier en un restaurante, seguramente a ese restaurante llegarán muy pocas personas a comer porque tenían hambre e iban pasando, ¿no? O sea, generalmente son pues restaurantes de buena carta que vas como para algún momento un poquito más especial, aunque sea nada más porque ibas pasando y tienes hambre, pero porque quieres ir a ese lugar. O sea, entonces hay que darle este contexto al escenario en el que nos estamos desarrollando y pues sin duda alguna, si somos buenos acompañantes de esta historia, podemos hacer un remate maravilloso con el vino. Así es que, pues, creo que están medianamente claras la idea, ¿no? Uh Eh, Convirtamos los datos en información, o sea, que no nada más en datos aislados en nuestra cabeza, sino información que valga, que sea de utilidad para el comensal. No estorbará saberse 2 o 3 historias de las bodegas que tenemos encartadas, sobre todo de los vinos que más se venden. Yo siempre les digo que historias igualmente válidas, como decir, este viñedo fue fundado por la y fíjese que le cuento que tal. También es muy válido decir, fíjese que cuando hicimos la degustación con el chef y vino el dueño de la bodega, nos comentaba esto. A mí me pareció que es maravilloso el risotto que servimos aquí con este vino, la. O sea, también contar historias propias creo que es muy válido porque generas esta empatía, ¿no? Y pues sin duda que vayamos enfocando toda esta gran historia a ese momento climático de un excelente maridaje, no solo para el alimento, sino para el contexto, ¿no? Pues mira, es que finalmente el vino no es poca cosa.
Sí, eso yo creo que lo tenemos claro. El vino ha acompañado a la humanidad desde que la historia se escribe prácticamente. O sea, si uno se va a los griegos y se va a todo este tipo de cosas, te vas a dar cuenta que el vino siempre ha estado ahí. Entonces, bueno, nosotros tengamos un poco de respeto de eso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque todos, sobre todo los que ya decidieron ser sommelier es casi tan raro como ser escritor. ¿Sí? O sea, te vas a dedicar a una cosa que le gusta a cierto tipo de gente, a cierta, entonces, bueno, pues tú tienes que buscar el por qué estás acompañando esas historias, ¿no? Una vez yo viví en Barcelona un tiempo, ahí hice mi maestría, y sucede que poca gente lo sabe, bueno, Barcelona realmente es una ciudad romana, es una ciudad fundada por los romanos. Y en el centro de Barcelona, en la parte de abajo, hay un museo. Hay un museo que está en la ciudad romana. Tú puedes bajar y bajas y miras y bueno, está todo esto. Bueno, una de las cosas que más llama la atención es que hay pues, ¿qué será? Una fábrica de vino abajo. ¿Sí? Y te doy un dato bien interesante. Está la fábrica de vino, están las cubas ahí enormes, ya rotas si quieres y todo, pero están todavía con el color del vino. Y de repente te dice un dato, te está hablando de cuántos, cuántos litros se consumía de vino. Pues el consumo per cápita en aquel entonces era algo así como de medio litro al día. Órale. Per cápita. O sea, un consumo incluso mayor. Y te dice que era parte importante. Entonces, si no entendemos que el vino está acompañando a la historia, ¿sí? Ahora, ya para cerrar, te voy a dejar dos historias rapiditas que me tienen que pasaron a mí con el vino. La primera es, un día estábamos yo en un supermercado y estaban, una chica, una demostradora ahí con vino Santo Tomás. Y yo dije, a ver, ¿qué? No, es que si compra pan, esta cosa de Sprite, con aceite, le regalo un vino. Ah, pues va, ¿no? Y dice, y además, entra al concurso de vivir la magia del vino en Baja California. Pues, total, me meto al concurso y el concurso era, pues, escribir una historia que tuviera que ver con pan, ¿no? Y dije, ah, pues, perfecto. Y entonces, pues, que escribí una historia y más o menos, sí ocurrió, pero lo que no ocurrió fue el pan. De una vez que estábamos en Italia y salimos del Palazzo Pitti en Florencia y entramos y cocinamos, pues total, gané el concurso y el concurso era un fin de semana en los viñedos de Adobe Guadalupe, ahí en el hotel y etcétera y demás. Bueno, para que veas cómo la información es importante, esto se lo aprendí a mi papá, por cierto. Y entonces yo me puse a leer, pues de Adobe Guadalupe yo no sabía nada, sabía que unos vinos y demás, pero total. Llegamos, fin de semana más maravilloso que pudimos tener, y de repente Mr. Don Miller, que en paz descanse, que era el dueño y fundador de Adobe Guadalupe, pues estábamos desayunando, ¿no? El muy anfitrión se puso y se sentó al lado de los otros que iban, pues como que es el dueño, ¿no? No se acercaban. Y ya habíamos llegado, habíamos tenido una cata el día que llegamos, entonces al día siguiente habíamos desayunado. Y me dijo, oiga, ¿qué tal la cata? Ah, me encantó, ya le conté. Le digo, oiga, pero me faltó el vino fulano de tal, ahorita no me acuerdo cuál. Y se me queda viendo. ¿Cómo sabe usted de ese vino? Bueno, pues es que es lógico, ¿no? Luego apareció en Wine Spectator, y la calificación tuvo de tal, yo no acababa de leer. Pero el tipo se quedó así como, órale, este güey sabe de un vino que yo tengo, que además lee One Spectator y demás. Me dice, ¿y si sabes qué dijo, no sé, Bob Morrissey o Marvin Shaker, el editor de One Spectator, de mi vino? Yo creo que sí. Se lo dije en inglés, le dijo, it knocked me out of my socks. O sea, me sacó de mis calcetines, ¿no? Dice, sí, en efecto, eso fue lo que dijo. Dice,
Hoy para la noche cuando dice, ese vino no está, ya me, porque no lo hemos embotellado. Dice, pero hoy a la noche que llegues de tu paseo, porque vamos a hacer no sé cuántas cosas, dice, búscame, dice, y te voy a invitar a una cata a barrica abierta, a ti y a tu esposa nada más de este vino. Ahora. ¿Sí? Entonces, las historias sirven. Yo me voy a acordar toda la vida de Don Miller porque es un tipazo, era un tipazo. Ya nos contó la historia de su vida y cómo llegaron ahí, que él había sido banquero, o sea, se rompió el vínculo, ¿te entiendes? O sea, de ser pues, el pano que iba a recibir. No, nos volvimos, si quieres, por esos días amigos. Él nos contó del hijo que había perdido, nos contó de que había querido comprar en Napa, pero que está carísimo, y cómo llegó a Valle de Guadalupe. Oye, pues qué padre, ¿no? Qué padre que a alguien le haya interesado a este hombre, que es lo que él hace. Porque lo Claro. hace, yo lo que entendí es que ese hombre hacía eso con mucha pasión. Yo pude haber visto a un gringo más millonario que se decide hacer un viñedo. No, lo que vi fue un hombre apasionado que creía en lo que estaba haciendo. Y bueno, sí, por supuesto, se puede haber comprado un yate en lugar de comprarse un viñedo y estarse hacerlo, pero hizo esto. Entonces, tratemos de ser empáticos. Las historias nos hacen empáticos. Qué bonito, me gusta mucho, creo que de verdad, si seguimos un poquito de estos consejos, que además me parece que pues resultan muy obvios, muy lógicos, pero a veces se nos olvida, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos, así es que no obvien nada y hay que hacer la tarea con cada mesa, cada día. Y seguramente si viven con esa pasión su profesión y este oficio tan bonito, la vida les irá recompensando con grandes, grandes historias y con gente que los recuerde como los narradores o los partícipes de esas grandes historias que también está muy, muy lindo, ¿no? Al paso de los años. Así es que, pues, Alfredo, muchísimas, muchísimas gracias por todos tus conceptos, en redes, en dónde te encuentran, qué libro estás ahorita promoviendo, en qué andas. Ahorita, bueno, en redes es muy fácil, nada más tengo Facebook, me buscan como Alfredo Peñuelas Rivas, y eso, bueno, y Instagram también, son las redes que manejo. ¿En qué ando? Bueno, sí ando con un par de novelitas que tengo que ponerme a trabajar. Lo que pasa es que después de que saqué la novela anterior, pues me puse a hacer un doctorado y eso es como escribir otro libro, básicamente escribir otro libro y me aventé el doctorado. Y ahora soy el director de un museo aquí en Texcoco, donde vivo, y soy el director de cultura de esta zona. Entonces, pues hacer un museo, que es un proyecto muy bonito también, como escribir un libro, correr un maratón o, ¿por qué no hacer un proyecto de vinos? Pues ahorita me tiene ocupado. Digamos, los 2 últimos años de mi vida me he estado dedicando a construir un museo. Y el museo, volviendo al tema de las historias, pues es una historia. También hay que contar. No se trata nada más de colgar cuadros, poner cositas. No, la gente que va a entrar a este museo tiene que vivir su experiencia. Entonces, yo espero que a inicios de este año que comienza ya esté funcionando el museo. Y pues, te invito y los invito a los amigos a que vengan aquí al Museo Casa del Constituyente, que sean bien recibidos, además podrán probar aquí la gastronomía local, que es muy buena. Y bueno, pues en eso andamos y pues escribiendo, por supuesto. Buenísimo, muy bien, pues no lo pierdan de vista ahí en redes sociales, síganlo, así lo encuentran como Alfredo Peñuelas y pues Peñuelas espero, Rivas, porque probablemente haya otros sí, Peñuelas, ¿eh? No, Rivas, no te creas. sí, todo completo. Espero que estos conceptos les sirvan, de verdad les enriquezcan su ejercicio profesional y si no el ejercicio profesional, sus vidas, que al final es lo más importante. Espero que les haya servido mucho y los veo con una nueva entrega pronto. Muchas, muchas gracias, Alfredo. Salud. Cuídate mucho, salud.